1513, el enigma del mapa de Piri Reis. Imagina que hoy, mientras limpias el ático de una vieja biblioteca, encuentras un plano detallado de una ciudad en Marte, trazado con una precisión que solo la tecnología satelital de finales del siglo XX podría haber logrado. Esa es, sin exagerar, la magnitud del misterio que rodea al mapa de Piri Reis. No estamos hablando solo de una curiosidad cartográfica, estamos ante un objeto que, de ser lo que muchos científicos sospechan, obligaría a quemar todos los libros de historia y empezar de nuevo. La historia de este descubrimiento comienza en un escenario digno de una novela de espionaje. Es el año 1929 en Estambul. Turquía está atravesando una transformación radical bajo el mando de Atatürk, y el antiguo palacio de Topkapi, que fue el corazón del Imperio Otomano durante siglos, está siendo convertido en un museo nacional. Durante el inventario de los archivos imperiales, un bibliotecario llamado Ali Ledem aparta una pila de mapas polvorientos. Entre ellos, encuentra un fragmento de piel de gacela, de apenas 90 por 60 centímetros, que parece haber sido arrancado de un mapa mucho más grande. Al extenderlo sobre la mesa, Eden nota algo extraño. No es un mapa tosco o imaginario como muchos de la época. Es una obra de arte técnica, fechada en el año 919 de la Égira, lo que para nosotros es el año 1513 después de Cristo. Está firmado por un hombre cuya reputación en el Mediterráneo era legendaria, el almirante otomano Piri Reis. Pero lo que dejó a los investigadores sin aliento no fue la firma, sino el contenido. En una época en la que gran parte del mundo era todavía una mancha blanca en los mapas europeos, Piri Reis había dibujado la costa de América del Sur con una precisión quirúrgica. Pero lo que realmente hizo que el mundo científico temblara fue lo que aparecía más al sur, una masa de tierra que, según la historia oficial, no debería haber sido descubierta hasta 3 siglos después. El almirante y sus fuentes secretas. ¿Quién era el hombre detrás de esta anomalía? Piri Reis no era un simple cartógrafo que trabajaba en la seguridad de un escritorio. Era un guerrero, un rey o almirante de la flota otomana, un hombre que conocía cada corriente y cada viento del Mediterráneo. Pero su verdadera pasión era la recopilación de conocimiento. A lo largo de su carrera, Piri Reis actuó como un coleccionista de secretos geográficos. Su obra cumbre, el Kitab-i-Bariyeh o Libro de las Materias Marinas, fue la guía definitiva para los navegantes otomanos durante generaciones. Sin embargo, en los márgenes de su famoso mapa de 1513, Piri Reis dejó escrita una confesión que es la base de todo el misterio. Él mismo admite que no dibujó el mapa basándose en sus propios viajes. Escribe que su trabajo es una síntesis, un mosaico creado a partir de 20 fuentes diferentes. Entre estas fuentes, menciona 8 mapas del tiempo de Claudio Ptolomeo, el astrónomo griego del siglo II, y varios mapas árabes antiguos cuyos nombres se han perdido en el tiempo. Pero hay una fuente que destaca sobre todas. Piri Reis afirma haber utilizado un mapa que perteneció al mismísimo Cristóbal Colón. Según el relato del almirante, un marinero español que había participado en los 3 primeros viajes de Colón fue capturado por su tío, el famoso corsario Kemal Reis. Este marinero llevaba consigo cartas náuticas que mostraban las tierras recién descubiertas en el Caribe y más allá. Esto plantea una pregunta inquietante que los historiadores suelen evitar. ¿Tenía Colón mapas previos que lo guiaron hacia América? ¿Estaba el Nuevo Mundo descubierto mucho antes de 1492 en mapas que hoy consideramos perdidos? Si Piri Reis tuvo acceso a esos documentos en el siglo XVI, significa que poseía fragmentos de un conocimiento antiguo que el resto de Europa había olvidado tras la caída del Imperio Romano y la quema de la Biblioteca de Alejandría. La anomalía de la Antártida sin hielo. Entramos ahora en el corazón del enigma, la razón por la cual este mapa sigue siendo debatido en las universidades y centros de inteligencia. Si observamos el borde inferior del mapa de Piri Reis, vemos que la costa de América del Sur se curva hacia el este y se une a una gran masa de tierra que ocupa el sector sur del Océano Atlántico.
Durante décadas, los críticos argumentaron que esto era simplemente una invención del almirante para llenar el espacio vacío o una representación deformada de la costa argentina. Sin embargo, en 1956, el capitán Arlington Mowley, un experto en cartografía antigua de la Marina de los Estados Unidos, llevó el mapa a un análisis más profundo. Mowley comparó el perfil de esa costa sur con los relieves modernos obtenidos mediante sondeos sísmicos. Su conclusión fue devastadora: el mapa de Peary Race muestra la tierra de la reina Maud en la Antártida. Pero no la Antártida que conocemos hoy, esa inmensa llanura de hielo blanco de varios kilómetros de espesor. Lo que Peary Race dibujó es la costa de la Antártida libre de hielo. Para dimensionar este hecho, debemos entender que la costa subglacial de la Antártida ha estado oculta bajo el hielo durante, al menos, 6.000 años. La ciencia oficial sostiene que el continente blanco no fue visto por ojos humanos hasta 1820. ¿Cómo pudo un marino otomano en 1513 poseer un mapa que mostrara bahías, penínsulas y montañas que hoy solo pueden verse a través de radares de penetración de hielo? Esto sugeriría que alguien, en algún momento de la prehistoria, cartografió el mundo entero cuando los polos no estaban cubiertos de glaciares. Estamos hablando de una civilización marítima global que existió antes de la última edad de hielo, una idea que la arqueología tradicional rechaza de plano, pero que el mapa de Peary Race sostiene con una evidencia física difícil de ignorar. Precisión matemática y la longitud perdida. Si la presencia de la Antártida no fuera suficiente para hacernos dudar de todo, la precisión técnica del mapa añade otra capa de imposibilidad. Uno de los mayores desafíos de la navegación antigua era la medición de la longitud, es decir, la distancia este-oeste. Mientras que la latitud se puede calcular observando las estrellas, la longitud requiere un conocimiento profundo del tiempo y la trigonometría. No fue hasta el siglo XVIII, con la invención del cronómetro marino de John Harrison, que los europeos pudieron trazar mapas con una longitud precisa. Sorprendentemente, el mapa de Peary Race de 1513 no tiene esos errores. La distancia entre la costa de África y la costa de Brasil es asombrosamente exacta para la época. Esto implica que las fuentes originales que Peary Race copió utilizaban matemáticas avanzadas, superiores a cualquier cosa que existiera en el Renacimiento. Investigadores como el profesor Charles Apgood de la Universidad de New Hampshire dedicaron años a estudiar la geometría del mapa. Descubrieron que el mapa utiliza una proyección equidistante azimutal, una técnica cartográfica moderna que requiere un centro focal. Al realizar los cálculos matemáticos para encontrar ese centro focal, los resultados fueron desconcertantes. El mapa de Peary Race no está centrado en Estambul, ni en Roma, ni en Lisboa. El centro geométrico de la proyección está situado exactamente sobre el Alto Egipto, cerca de la actual ciudad de El Cairo. Esto nos lleva a una conclusión inevitable: las fuentes originales del mapa fueron trazadas por personas que consideraban a Egipto como el centro de su mundo conocido. ¿Podrían estos mapas ser los restos de la sabiduría cartográfica de los antiguos egipcios, o quizás de una cultura aún más antigua que les transmitió ese conocimiento? La teoría de Apgood y el apoyo de Einstein. El estudio más exhaustivo sobre este mapa fue realizado por Charles Apgood en su libro Mapas de los Antiguos Reyes del Mar. Apgood no era un teórico de la conspiración, era un académico respetado que envió sus hallazgos a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para su validación. El 6 de julio de 1960, el Escuadrón de Reconocimiento Técnico de la Base Aérea de Vestover respondió oficialmente, confirmando que las indicaciones geográficas del mapa coincidían perfectamente con el perfil sísmico de la Antártida de 15.400 años atrás. Apgood propuso una teoría revolucionaria para explicar esto: el desplazamiento de la corteza terrestre. Sugirió que la litosfera de la Tierra puede deslizarse sobre el núcleo interno como la cáscara de una naranja. Según esta idea, hace 12.000 años la Antártida no estaba en el Polo Sur, sino que se encontraba miles de kilómetros más al norte, en una zona templada con ríos, bosques y vida silvestre.
En esa zona, una civilización avanzada habría florecido y mapeado el globo antes de que un cataclismo geológico desplazara el continente hacia su posición actual, congelándolo instantáneamente y borrando todo rastro de esa cultura. Lo más fascinante de esta teoría es quién la apoyó. Albert Einstein quedó tan impresionado por las pruebas matemáticas de Apgood que escribió el prólogo de su libro. Einstein admitió que el concepto de desplazamiento de la corteza era físicamente posible y que explicaría muchos de los misterios geológicos del planeta. Si Einstein y la Fuerza Aérea de Estados Unidos tomaron en serio estas anomalías, ¿por qué la historia académica sigue mirando hacia otro lado? El mapa de Piri Reis parece ser el eslabón perdido de una humanidad olvidada que dominaba los mares cuando nosotros apenas estábamos aprendiendo a cultivar la tierra. El destino trágico de Piri Reis. La vida del hombre que nos legó este enigma terminó de una forma tan violenta como las verdades que su mapa sugiere. A pesar de ser uno de los navegantes más brillantes de su tiempo, Piri Reis fue víctima de las intrigas políticas del Imperio Otomano. A los 80 años de edad, después de una larga y distinguida carrera, fue enviado a una campaña en el Golfo Pérsico contra los portugueses. La misión fracasó debido a la falta de suministros y a la superioridad naval enemiga. Piri Reis decidió retirar su flota para salvar a sus hombres y sus barcos, pero sus enemigos en la corte lo acusaron de cobardía y traición ante el sultán Solimán el Magnífico. En 1553, el gran almirante fue decapitado en Egipto. Sus pertenencias, incluyendo sus mapas y sus libros, fueron confiscadas por el Estado y enviadas a Estambul. Fue así como el mapa de 1513 terminó enterrado en los sótanos del Palacio de Topkapi, esperando 400 años para ser redescubierto. Es irónico que el hombre que preservó el conocimiento de una civilización perdida terminara sus días perdiendo la vida en la misma tierra, Egipto, que parece ser el centro focal de su mapa misterioso. Al mirar el fragmento de piel de gacela hoy, no podemos evitar sentir que nos falta la mayor parte de la historia. El mapa original era un planisferio completo que mostraba todo el mundo conocido. Lo que tenemos hoy es apenas un tercio de esa obra maestra. ¿Qué secretos se ocultaban en las partes perdidas? ¿Mostraban también el Pacífico, el Asia Oriental o quizás tierras que hoy están bajo el océano? Lo que sobrevive es suficiente para desafiar nuestra arrogancia moderna. Nos gusta pensar que somos la cumbre de la evolución y el conocimiento, pero el mapa de Piri Reis nos susurra que, hace milenios, alguien más ya había navegado por todos los rincones de este planeta azul, dibujando sus costas con una precisión que nosotros tardaríamos siglos en recuperar. Estamos ante un objeto que no debería existir según nuestra cronología lineal del progreso humano. El mapa de Piri Reis es un recordatorio de que la historia no siempre es una línea recta que sube hacia el éxito, a veces es una serie de ciclos donde el conocimiento se gana y se pierde catastróficamente. Quizás, bajo el hielo de la Antártida o en los sedimentos de los océanos, descansen las ruinas de aquellos reyes del mar que trazaron el mundo antes de que el invierno eterno cayera sobre los polos. Mientras tanto, el fragmento de piel de gacela sigue ahí, en Estambul, desafiando en silencio a todo aquel que se atreva a mirarlo y preguntarse, ¿quiénes fuimos realmente antes de que el olvido nos alcanzara? No olvides suscribirte a Mundo Enigma para seguir explorando estos expedientes que la historia oficial prefiere ignorar. Deja en los comentarios qué teoría te convence más, coincidencia histórica o rastro de una civilización perdida. Nos vemos en el próximo misterio.